Estamos ya en ampliación de noticias con Carlos Villarreal. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Vamos ahora a conversar en primer término con el doctor Aníbal Sánchez, es jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, en fin, que tiene bastante resonancia. Bienvenido, doctor, gracias. Muy buenos días, don Raúl, muchas gracias por la invitación. Bueno, se ha dado un paso importante, se ha instalado la Comisión Consultiva de los Censos Nacionales 2017, esto ha sido en Palacio, y sin duda los integrantes de esta comisión también son importantes, sin duda. En primer lugar, el doctor Richard Webb, que es el que va a presidir la Comisión Consultiva. Está usted, doctor Aníbal Sánchez, jefe del Instituto, integrada por una serie de otras personalidades. Efectivamente, usted nos señalaba ahora en la pausa que nosotros tenemos una obligación jurídica, legal, digamos, de que en el Perú se ejecuten cada tiempo determinado censos nacionales y en general, en fin, tener una finura interpretativa mayor de lo que ocurre, no solo con las poblaciones, sino la instalación de las mismas, en fin, toda la situación de las ciudades, cuál es la situación del agro. El censo, al final de cuentas, es una de las medidas, uno de los medidores más importantes, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son las tareas inmediatas de la Comisión Consultiva de Censos Nacionales 2017? Bueno, don Raúl, muchas gracias. Sí, es verdad. En primer lugar, agradecer la enorme deferencia del señor presidente de la República de instalar en Palacio de Gobierno una comisión consultiva de los censos nacionales. Es la primera vez en la historia que se ha hecho. Es trascendente porque eso implica la importancia que se le da a las cifras, que van a marcar una pauta no solamente de apoyo al gobierno nacional, sino a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Es decir, es lograr tener una radiografía actualizada de la problemática social, económica, demográfica del país. Y los que van a utilizar esos datos son los que gobiernan el país. Entonces, la obligación que tiene el INEI en esta tarea de recorrer palmo a palmo, mire, estimamos cerca de 102.000 centros poblados en costa, sierra y selva del Perú. Que si los comparamos con censos anteriores, están demostrándonos que hay un crecimiento, una multiplicación. Sí, hay un crecimiento importante. Usted sabe que un centro poblado es el lugar donde vive un poblador peruano con ánimo de residencia, y donde tiene la familia, y donde tiene una actividad económica, y donde despliega necesidades de educación, de salud. Y hablar de 102.000 centros poblados, es verdad que gran parte de ellos son poblaciones dispersas, no, que se requiere... Y carenciales, además. Y con muchas carencias, que definitivamente este censo va a ayudar mucho, y es el segundo censo del siglo XXI. El censo del año 2007, que fue el 11 censo de población, el sexto de vivienda y el segundo de comunidades indígenas, se hizo, ya estamos por cumplir los 10 años justamente, y la ley 31248, que es una ley, mire, del año 1959, que establece que en el Perú deban hacerse rigurosamente los censos nacionales cada 10 años y los censos económicos cada 5 años. No siempre se han cumplido, porque a veces han habido problemas presupuestales, pero ahora sí se va a manejar esa etapa de 10 años, y creemos que este impulso que es de instalar la comisión consultiva es muy importante. Interrumpimos un rato porque estamos... Doctor Aníbal Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Nos estaba usted comentando, pues, en fin, que es muy importante, naturalmente, este censo, que seguramente va a ser en septiembre su realización. Lo que me interesa es que se enmarquen exactamente cuántas cosas podemos obtener. Está claro que el censo es un instrumento fundamental para cualquier acción de gobierno y cualquier acción social, y es un instrumento que no solamente sirve, digamos, al gobierno y a los dirigentes máximos, sino que fundamentalmente es de una gran utilidad a nivel incluso popular. ¿Qué es lo que me interesa? Es decir, que saber cuánto se puede divulgar, en fin, de los censos. En el fondo, lo que los censos nos han venido revelando es un proceso muy difícil de poder controlar, primero de expansión y de crecimiento demográfico muy grande,
segundo, esta transformación de agrarismo y urbanismo. No, básicamente de agrarismo y de dispersión poblacional, claro, digamos, vía organizaciones, comunidades campesinas. Todo eso ha ido cambiando a un panorama de crecimiento urbano. Y entonces ese proceso ha sido además en gran medida espontáneo, no obedece a ninguna planificación. Y por eso es que nos encontramos en los problemas en que nos encontramos. Es decir, usted habla de 102.000 centros poblados. De esos, pues nosotros podemos decir que el 90 y tantos % son producto de la casualidad y también del esfuerzo y también, en fin, de la necesidad. Y desgraciadamente no ha operado allí ningún mecanismo regulador ni que pueda asistir al desarrollo urbano planificado, organizado. Ese es un poco el panorama, ¿no es cierto? Sí, don Raúl. Los censos tienen una gran virtud que miden los cambios estructurales de un país. Y esos cambios estructurales se observan justamente en la distribución de su población. En verdad, no ha habido desde épocas, digamos, del siglo XIX, que se intentó de alguna manera impulsar ciertas medidas del Estado que regulen los procesos migratorios. Desde esa época no se ha dado estos instrumentos de planificación. Esperemos que este censo, en una época moderna, en pleno siglo XXI, les sirva a CEPLAN, por ejemplo, a trazar estos planes nacionales de desarrollo con información que definitivamente oriente adecuadamente los recursos del Estado hacia los polos en donde hay crecimiento, en donde hay concentración de población, y también la forma como se atiende a esas poblaciones dispersas, porque definitivamente son peruanos que en base a mucho esfuerzo también están logrando sobrevivir y evidentemente generarse sus propios recursos, fundamentalmente ligados a la agricultura. Es por ello que es trascendente el tema de este censo en pleno siglo XXI, y esperemos que con la participación de toda la ciudadanía, porque acá es una convocatoria cívica a todos los peruanos, unos brindando la información, es decir, todos los hogares, y los hijos de los hogares recogiendo los datos, muy cerca a su domicilio. Señor Sánchez, ¿cómo está? Buenos días. Yo quería consultarle, hablando justamente de censos, ¿cuál es la población estimada del Perú para este año 2017? Y si es que el nivel de la tasa de crecimiento sigue justamente en nivel ascendente, o es que esto ha cambiado. Y si ha sido así, ¿por qué? A ver, nosotros estimamos 31.800.000 habitantes para el año 2017. El censo nos va a decir realmente si esas cifras estimadas, proyectadas, han guardado una correlación adecuada con lo que ha pasado en la realidad. Hemos visto ya cifras un poco sorprendentes en cuanto al crecimiento del número de viviendas. Hemos registrado en estos momentos cerca de 9 millones de viviendas en todo el Perú. Es decir, en los últimos 10 años han crecido cerca de 1.700.000 viviendas. Entonces hemos crecido más de 170.000 viviendas cada año, y muchas de ellas en base al esfuerzo ciudadano, en base al esfuerzo de los propios hogares. Y respecto a las tasas de crecimiento poblacional, definitivamente estas vienen disminuyendo. La fecundidad en el Perú viene disminuyendo en forma muy importante. Mire, hace 50 años atrás las mujeres tenían en promedio 7 hijos en su vida fértil, 7 hijos en promedio. En la actualidad ya no, las mujeres tienen 2,5 hijos por mujer niños en promedio. Entonces eso implica que los niveles de fecundidad vienen disminuyendo, y con ello la tasa de crecimiento de la población también se hace más pequeña. Hay un proceso de envejecimiento de la población que lo vamos a ver con más nitidez con los resultados de este censo. Hay un crecimiento de la proporción de la población adulta mayor en el Perú, que pasa de los 60 años, que si antes representaba el 6 o 7%, esto se está proyectando a cifras ya muy cercanas al 10-12%. Entonces, este censo nos va a marcar la pauta demográfica, y con ello vamos a poder estimar cuál es la tendencia del crecimiento poblacional hacia el futuro. Es verdad, el grueso de la población es una población joven. Más del 50% de la población peruana tiene menos de 30 años.
Somos aún todavía una población joven. Y el nivel, hay que aprovechar, sí. El nivel de aspiración de vida, ¿en cuánto edad se refiere? La esperanza de vida en el Perú es aproximadamente 75 años de un promedio de un peruano que nace el día de hoy. Tendría como esperanza de vida los 70. Se ha avanzado bastante en términos de salud. Las debilidades fundamentales están en realidad en las carencias que se tienen. Sí, en los hogares, así es. Viviendas, agua, luz, energía eléctrica. Entonces, es ahí donde está el desafío de todas estas cifras, en realidad. Sí, así es. ¿Cómo hacemos para superar estos déficits? En fin. Bueno, pues muy interesante esta medida y fundamentalmente es una información absolutamente básica para quien quiera gobernar y administrar el país al nivel que sea. Sí. Arrancamos desde lo comunal, municipal, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Y la potencia de censo, don Raúl, es que llega hasta nivel de centro poblado. O sea, vamos a tener cifras no solamente el panorama nacional, claro, regional, provincial, distrital, hasta nivel... Entonces, comunidades campesinas también. Comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades campesinas de lo alto de los Andes. Entonces, de tal manera que los gobernantes, no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos regionales, los gobiernos locales, van a tener un instrumento para optimizar el poco recurso que se tiene para hacer justamente, claro, los programas de educación, de salud, de saneamiento básico. No, y una orientación también, orientación a las conductas y a las formaciones poblacionales. Así es. Es decir, una de las cosas que caracteriza a los países desarrollados es que sin duda hay una tremenda fuerza urbana, pero se ha logrado un equilibrio entre campo y ciudad, intermedio, que es lo que el Perú de alguna manera tradicionalmente ha vivido y que debiera reforzarse, ¿no es cierto? Sí, así es. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y ya estaremos en contacto, por supuesto. Muchas gracias, don Raúl, y esta es una labor que vamos a seguir conversándola y muy agradecido por esta entrevista. Es muy bueno que esté, por supuesto, al frente de toda esta comisión consultiva, Richard Webb, que es toda una personalidad, sí, así en la economía, y sobre todo en estos tiempos ha venido desarrollando una serie de estudios sobre la realidad muy regional. Importantes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. 8:27 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa.